nunca me levantó la mano. Nunca me gritó delante de otros. Nunca dejó marcas visibles en mi cuerpo. Y, sin embargo, durante años, me sentí cada vez más pequeña. Al principio no supe ponerle nombre a lo que estaba pasando. Pensé que era cansancio, que era rutina, que así eran los matrimonios largos. Me decía a mí misma que no todo podía ser pasión, que el amor también se volvía silencioso con el tiempo. Pero lo que yo vivía no era silencio compartido. Era ausencia. Estaba ahí. Y no estaba. Le hablaba y no respondía. Le contaba cosas importantes y asentía sin mirarme. Le preguntaba su opinión y cambiaba de tema. Con el tiempo dejé de preguntar. Dejé de contar. Dejé de esperar. No hubo una gran discusión que marcara el inicio. Fue algo lento, casi imperceptible. Un día dejó de preguntarme cómo había estado. Otro día dejó de notar cuando estaba triste. Otro día más. Dejó de registrar mi presencia por completo. Yo seguía cumpliendo. La casa, las comidas, las fechas importantes, las responsabilidades. Todo funcionaba. Todo estaba bien. Pero yo sentía que desaparecía un poco más cada día. A veces pensaba que exageraba. Que había mujeres con problemas reales, con golpes, con insultos, con humillaciones abiertas. ¿Quién era yo para quejarme si nadie me hacía daño de verdad? Esa fue la mentira más grande que me repetí durante años. Porque el daño no siempre grita. A veces se instala en silencio. Empecé a dudar de mí, de mis palabras, de mis emociones, incluso de mis recuerdos. Cuando intentaba hablar de lo que sentía, él decía que estaba exagerando, que era demasiado sensible, que veía problemas donde no los había. Y yo, poco a poco, empecé a creerle. Dejé de insistir, dejé de expresar, dejé de reclamar. No porque entendiera, sino porque estaba cansada de no ser escuchada. Lo más doloroso no fue su indiferencia. Fue cómo esa indiferencia me fue enseñando a tratarme a mí misma. Empecé a restarme importancia, a minimizar lo que sentía, a pensar que mis necesidades eran un estorbo. Había días en los que hablábamos solo lo necesario. Frases cortas, información práctica. Nada más. Y yo me decía que eso era normal, que así vivían muchas parejas, que no había drama, que no había conflicto. Pero por dentro había un vacío constante, una sensación de no existir para la persona con la que compartía la vida. Recuerdo claramente el momento en que me di cuenta de que algo estaba muy mal. No fue una pelea, no fue un insulto, fue un día cualquiera, en el que me miré al espejo y no me reconocí. Vi a una mujer apagada, insegura, silenciosa, y entendí que llevaba años siendo invisible. Él nunca me dijo que no valía nada. Nunca me lo dijo, pero me lo hizo sentir. Con el tiempo, dejé de arreglarme. Dejé de ilusionarme. Dejé de planear cosas. Porque nada de eso parecía importar. Yo estaba ahí, pero no era vista. Y ser ignorada de esa manera duele más de lo que cualquiera imagina. Empecé a sentir culpa por todo. Si estaba triste, era porque yo era complicada. Si estaba cansada, era porque yo no sabía organizarme. Si me sentía sola, era porque yo pedía demasiado. Esa voz ya no era la suya, era la mía. Y eso fue lo más peligroso. El silencio se volvió costumbre, y la costumbre se volvió jaula. No había golpes, pero había un desgaste constante, un borrado lento de mi identidad, un aprendizaje cruel. No molestar, no pedir, no necesitar. Durante mucho tiempo pensé que el amor era eso, aguantar, adaptarse, callar. Hoy sé que eso no era amor, era supervivencia. Y sobrevivir durante años deja marcas profundas, aunque nadie las vea. Con el tiempo, aprendí a leer los silencios. No porque quisiera, sino porque eran lo único que había. Silencios largos, incómodos, que llenaban los espacios donde antes había palabras.
Al principio intentaba romperlos. Hacía preguntas, contaba anécdotas. Buscaba cualquier excusa para sentir que todavía existía en esa casa. Pero cada intento chocaba contra la misma pared. Indiferencia. No era que no escuchara. Escuchaba. Simplemente no respondía. Y esa diferencia, aunque sutil, era devastadora. Porque cuando alguien no responde, te obligas a preguntarte si lo que dijiste merecía una respuesta. Y cuando eso ocurre, una y otra vez, empiezas a dudar de tu propio valor. Empecé a sentir vergüenza por necesitar atención, vergüenza por querer hablar, vergüenza por sentirme sola estando acompañada. Me decía a mí misma que era exagerada, que nadie podía estar pendiente de otro todo el tiempo. Y así, poco a poco, fui normalizando lo que me estaba destruyendo. Había días en los que pasábamos horas en la misma habitación sin cruzar una sola mirada. Yo hablaba con cuidado, midiendo cada palabra, temiendo decir algo que lo incomodara. Él seguía con lo suyo, como si yo fuera parte del mobiliario. Presente, pero irrelevante. Nunca me dijo que me callara. Nunca me pidió que me fuera. Nunca me prohibió nada. Y aún así, aprendí a desaparecer. Dejé de contarle mis preocupaciones. Dejé de compartir mis logros. Dejé de mostrar entusiasmo. Porque cada vez que lo hacía, sentía que hablaba sola. Y hablar sola, con el tiempo, cansa más que el silencio. Empecé a pensar que el problema era yo. Que quizá no era interesante. Que quizá hablaba demasiado. Que quizá esperaba cosas que no eran razonables. Esa duda constante se fue instalando en mi cabeza como una verdad incuestionable. Ya no necesitaba que él me ignorara. Yo misma me estaba anulando. Lo más cruel de todo era que, desde fuera, nadie veía nada extraño. No había gritos, no había peleas, no había escenas. Éramos una pareja tranquila, estable, normal. Y esa normalidad era la jaula perfecta. Porque, ¿cómo explicas un dolor que no deja marcas visibles? Cuando alguna vez intenté hablar de cómo me sentía, la respuesta fue siempre la misma. Que exageraba, que me inventaba problemas, que veía cosas donde no las había. Y cada vez que escuchaba eso, sentía que el suelo se movía un poco más bajo mis pies. Porque si lo que sentía no era real, entonces yo tampoco lo era. Con el tiempo, empecé a desconfiar de mis propias emociones. Si me sentía triste, me decía que no tenía motivos. Si me sentía sola, me decía que estaba siendo injusta. Si me sentía herida, me decía que era demasiado sensible. Esa voz crítica se volvió constante. Y ya no venía de él. Venía de mí. La indiferencia no llegó de golpe. Se filtró lentamente en cada rincón de mi vida. En la forma en que caminaba por la casa. En cómo pedía las cosas casi pidiendo perdón. En cómo evitaba hacer ruido. Aprendí a ocupar el menor espacio posible. Como si mi presencia fuera una molestia. Había noches en las que me acostaba preguntándome en qué momento había dejado de importar. Si había hecho algo mal, si había dicho algo equivocado, si había cambiado sin darme cuenta. Buscaba una causa concreta, porque pensar que alguien puede dejar de verte sin razón es demasiado doloroso. Empecé a sentirme invisible incluso para mí. Dejé de preguntarme qué quería, qué necesitaba, qué soñaba. Esas preguntas parecían inútiles cuando nadie estaba dispuesto a escuchar las respuestas. Y así, sin darme cuenta, fui apagándome. No había violencia explícita, había desgaste, había vacío, había un silencio que me borraba lentamente. Con el paso de los años, mi mundo se volvió más pequeño. Menos amigos, menos planes, menos ilusión. No porque nadie me lo prohibiera, sino porque ya no tenía energía para sostenerme sola en un vínculo donde no era vista. Vivía en modo automático, cumpliendo, funcionando, sobreviviendo.
Y lo más triste es que llegué a creer que eso era lo normal, que así eran las relaciones largas, que el amor se convertía en costumbre y la costumbre en indiferencia. Me convencí de que pedir algo distinto era egoísta, pero el cuerpo no miente. Y el mío empezó a dar señales. Cansancio constante, tristeza sin motivo aparente, una sensación permanente de estar de más. No sabía cómo nombrarlo, pero sabía que algo estaba profundamente mal, porque nadie puede vivir años siendo ignorado sin romperse por dentro. Y yo, aunque seguía de pie, ya estaba rota. Con el paso de los años, empecé a darme cuenta de que ya no reaccionaba como antes. No era solo tristeza, era una especie de anestesia emocional. Las cosas que antes me ilusionaban dejaron de hacerlo. Las noticias buenas me parecían lejanas, como si le ocurrieran a otra persona. Y las malas simplemente confirmaban lo que ya sentía, que yo no importaba. Me acostumbré a no esperar nada. Y esa costumbre fue más peligrosa que cualquier discusión, porque cuando una deja de esperar, también deja de creer que merece algo distinto. Yo ya no esperaba atención, ni afecto, ni siquiera una conversación real. Me conformaba con la ausencia de conflicto, con que no hubiera tensión, con que el día pasara sin problemas. Eso se convirtió en mi objetivo principal. No molestar. Empecé a medir cada gesto, cada palabra, cada silencio. Si hablaba demasiado me sentía culpable. Si hablaba poco me sentía invisible. Nunca encontraba el equilibrio. Siempre parecía estar haciendo algo mal, aunque no supiera exactamente qué. Había momentos en los que pensaba que quizá todo estaba en mi cabeza, que quizá yo era la que había cambiado, que quizá esperaba demasiado de alguien que simplemente era así. Me repetía que no todo el mundo demuestra el amor de la misma forma, que había personas más frías, más reservadas, y yo me esforzaba por adaptarme a eso. Pero adaptarme significaba desaparecer un poco más cada día. Empecé a perder seguridad en cosas pequeñas, en mi forma de hablar, en mis decisiones, incluso en mis recuerdos. Cuando intentaba traer a la conversación algo que me había dolido, él decía que eso no había pasado así, que yo exageraba, que siempre veía problemas. Y poco a poco, dejé de confiar en mi propia percepción. Eso fue lo más destructivo, porque cuando una deja de confiar en lo que siente, queda completamente desarmada. Recuerdo una vez en particular. No fue una escena grande, fue algo mínimo. Le conté algo que me había pasado, algo que para mí era importante. Esperé una reacción, una pregunta, una señal de interés. Él siguió mirando su teléfono, asintió sin levantar la vista. Y eso fue todo. Sentí un nudo en el pecho. No dije nada. Sonreí. Me fui a otra habitación. Y ahí, sola, entendí que llevaba años pidiendo migajas emocionales y agradeciéndolas como si fueran un regalo. No me gritaba, no me insultaba, no me controlaba. Simplemente me ignoraba. Y esa indiferencia constante fue enseñándome una lección cruel. Que mis emociones no merecían espacio. Con el tiempo, dejé de expresar incluso lo básico. Si estaba cansada no lo decía. Si estaba triste, lo ocultaba. Si necesitaba algo me lo guardaba. Porque pedir significaba exponerse a otro silencio. Y yo ya no tenía fuerzas para eso. Mi mundo interno se volvió un lugar solitario. Empecé a hablar conmigo misma más de lo que hablaba con él. Ensayaba conversaciones que nunca tendría, explicaciones que nunca daría, respuestas que nunca escucharía. Y esa soledad, vivida dentro de una relación, es una de las experiencias más devastadoras que existen. Desde fuera, nadie lo notaba. Yo cumplía. Sonreía cuando debía. Respondía lo justo. Parecía tranquila. Y esa apariencia era la prueba perfecta de que todo estaba bien. Nadie sospecha del silencio cuando no hay gritos.
pero el cuerpo sí sospecha. Empecé a sentirme agotada todo el tiempo. No un cansancio físico, sino un cansancio del alma. Dormía, pero no descansaba. Me levantaba y ya estaba cansada. Todo me costaba más, y no entendía por qué. Hasta que un día me hice una pregunta que nunca me había permitido formular. ¿Y si esto no es normal? Esa pregunta me dio miedo, porque si no era normal, entonces algo estaba muy mal. Y aceptar eso significaba aceptar que llevaba años viviendo en una forma de violencia que no sabía nombrar. Psicológica, silenciosa, invisible. Empecé a leer, a escuchar, a observar. Y poco a poco, las piezas encajaron. El desprecio sutil, la invalidación constante, la indiferencia emocional. Todo tenía un nombre. Y ponerle nombre fue doloroso, pero también liberador. Porque ya no era yo exagerando. No era yo siendo sensible. Era algo real. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba loca. Pero ese descubrimiento también trajo una tristeza profunda, porque entendí cuánto tiempo había perdido dudando de mí misma. Cuántas veces había callado cuando necesitaba hablar. Cuántas veces me había minimizado para sostener una relación que me estaba consumiendo. La violencia psicológica no deja moretones, pero deja grietas profundas. Te roba la voz, te quita la seguridad, te convence de que no mereces más. Y yo había vivido así durante años, de pie, funcionando, pero rota por dentro. Durante mucho tiempo pensé que el problema era que yo no sabía adaptarme, que había personas que no necesitaban hablar tanto, que no expresaban emociones, que demostraban el cariño de otra manera. Me repetía eso como un mantra, porque aceptar lo contrario significaba aceptar que estaba viviendo algo dañino. Y eso daba miedo. El miedo no era solo a perder la relación, era enfrentarme a una verdad incómoda, que había pasado años intentando ser vista por alguien que no quería mirar. Y aceptar eso implicaba revisar toda mi historia, todas mis decisiones, todo lo que había permitido. Empecé a recordar cómo había sido al principio, cómo me escuchaba, cómo parecía interesado en lo que pensaba, cómo preguntaba. No era imaginación, eso había existido. Y justamente por eso, el contraste con el presente era tan doloroso, porque no estaba pidiendo algo nuevo, estaba pidiendo que no me borraran. Pero el borrado fue constante, sutil, diario. Cuando hablaba, él respondía con monosílabos. Cuando callaba, no preguntaba. Cuando lloraba en silencio, no se daba cuenta. Y si alguna vez me veía mal, lo atribuía a mi carácter, a mi sensibilidad, a mis dramas. Nunca a su ausencia. Con el tiempo, empecé a sentir que cualquier emoción mía era un problema. Si estaba triste, arruinaba el ambiente. Si estaba cansada, exageraba. Si necesitaba algo, era demandante. Así que aprendí a no necesitar. O al menos, a fingir que no lo hacía. Eso me fue endureciendo por dentro. No en el sentido de volverme fuerte, sino en el de volverme cerrada. Dejé de mostrarme. Dejé de contar sueños, miedos, deseos, porque no había eco. Y hablar sin eco es una forma de gritar en el vacío. La violencia psicológica no siempre se manifiesta con palabras hirientes. A veces se manifiesta con la ausencia total de palabras, con la indiferencia sostenida, con la sensación constante de que podrías desaparecer y nada cambiaría. Y eso duele más de lo que cualquiera imagina. Hubo momentos en los que pensé en irme, no de forma clara, no con un plan. Era más bien una fantasía silenciosa. Imaginarme sola, pero en paz. Imaginarme en un espacio donde mi presencia no fuera una molestia. Pero enseguida aparecía la culpa, la idea de que estaba exagerando, de que había cosas peores, de que no tenía derecho a quejarme. Esa culpa fue otra forma de violencia. Una que ya no venía de él,
sino que se había instalado dentro de mí. Empecé a justificarlo todo. Su silencio, su distancia, su falta de interés. Pensaba que estaba cansado, que tenía problemas, que no sabía expresarse. Y mientras tanto, yo seguía desapareciendo. Había días en los que me miraba al espejo y no sabía quién era. Veía a una mujer apagada, con la mirada baja, con miedo a decir algo incorrecto. Una mujer que se disculpaba por existir. Y eso me rompía por dentro, aunque no supiera cómo explicarlo. Lo más peligroso de la violencia psicológica es que te acostumbra. Te hace creer que ese estado es permanente, que no hay alternativa, que así es la vida. Y cuando una se acostumbra, deja de luchar incluso internamente. Yo había dejado de luchar, no porque no me doliera, sino porque estaba cansada de no ser escuchada. Porque cada intento de diálogo terminaba en minimización, en frases como «no es para tanto», «siempre estás igual», «te haces la víctima». Y escuchar eso repetidamente te va convenciendo de que tal vez sí, que tal vez estás exagerando. Pero el cuerpo no exagera. El cuerpo empezó así a hablar por mí. Insomnio, ansiedad, una tristeza constante sin motivo aparente. Lloraba sola, en silencio, para no incomodar. Me sentía culpable incluso por llorar. Y aún así, seguía pensando que no era suficiente para llamar a eso maltrato. Hasta que un día escuché a otra mujer contar algo muy parecido. No hablaba de golpes, hablaba de indiferencia, de sentirse invisible, de dudar de sí misma. Y algo dentro de mí se quebró, porque en sus palabras me vi reflejada. Por primera vez, pensé que tal vez no estaba loca, que tal vez no era débil, que tal vez lo que estaba viviendo tenía un nombre. Y ponerle nombre fue aterrador. Pero también fue Cheros el comienzo de algo, el comienzo de verme. Empecé a observar con otros ojos, a notar patrones, a reconocer cómo mis emociones eran sistemáticamente ignoradas, cómo mis necesidades eran siempre secundarias, cómo mi presencia no era celebrada, sino tolerada. Y entendí algo que me dolió profundamente. Yo no estaba en una relación. Estaba en un espacio donde se me permitía estar, pero no ser. Eso no fue una revelación repentina. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de negación. Pero una vez que lo vi, ya no pude dejar de verlo. Y ver la verdad, aunque duela, es el primer paso para dejar de desaparecer. Hubo un momento en el que ya no pude seguir fingiendo que todo estaba bien. No fue una explosión, ni una pelea, ni una escena dramática. Fue un cansancio profundo. Un cansancio que no se quita durmiendo. Un cansancio que se instala en el pecho y te acompaña incluso cuando sonríes. Me di cuenta de que llevaba años viviendo en alerta, atenta a sus silencios, a sus gestos, a sus cambios de humor. Siempre pendiente de no decir algo de más, de no pedir demasiado, de no mostrarme vulnerable. Vivir así desgasta. No se nota de un día para otro, pero va erosionando por dentro. Empecé a preguntarme cuándo había sido la última vez que me sentí realmente tranquila a su lado. No cómoda, no acostumbrada. Tranquila. Y no pude recordarlo. Esa ausencia de recuerdo fue más dolorosa que cualquier discusión. Había normalizado la indiferencia. Me había convencido de que era parte del amor adulto, de las relaciones largas, de la vida compartida. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Porque el amor puede cambiar de forma, pero no debería borrar a una persona. Yo me sentía borrada. Empecé a observarme desde afuera, a notar cómo hablaba cada vez más bajo, cómo evitaba hacer preguntas, cómo sonreía para no incomodar, cómo me disculpaba incluso cuando no había hecho nada. Y entendí que no era casualidad. Era una adaptación constante a un entorno donde no había espacio para mí.
Eso me llevó a una pregunta incómoda. ¿Cuánto de mí queda en esta relación? La respuesta me asustó, porque me di cuenta de que había cedido demasiado. No por amor consciente, sino por miedo. Miedo a quedarme sola. Miedo a confirmar que había invertido años en algo que no me cuidaba. Miedo a enfrentar la idea de que había permitido que me trataran como si no importara. Durante mucho tiempo, confundí aguantar con ser fuerte. Creí que la fortaleza estaba en resistir, en no quejarse, en adaptarse. Nadie me enseñó que la verdadera fortaleza también consiste en reconocer cuando algo te está destruyendo lentamente. La violencia psicológica no siempre empuja, a veces arrastra. Te va llevando despacio a un lugar donde ya no te reconoces. Y cuando te das cuenta, estás tan lejos de ti misma que no sabes por dónde volver. Yo estaba en ese punto. Había días en los que pensaba que quizás exageraba todo, que tal vez él no tenía malas intenciones, que simplemente no sabía expresarse. Y esa duda constante me mantenía atrapada, porque si no había intención de hacer daño, entonces yo no tenía derecho a sentirme herida. Ese razonamiento me anulaba por completo. Pero el daño existe, aunque no haya intención. Y el dolor no necesita permiso para ser válido. Empecé a leer sobre relaciones, sobre maltrato emocional, sobre indiferencia afectiva. Cada palabra parecía describir mi vida. Cada testimonio resonaba en mí. Y eso fue tan aterrador como liberador. Aterrador porque confirmaba mis sospechas. Liberador porque, por primera vez, dejaba de sentirme sola. Entendí que no era la única, que muchas mujeres vivían lo mismo en silencio, que la violencia psicológica se disfraza de normalidad, de rutina, de carácter, y que justamente por eso es tan difícil de detectar. Mi mayor conflicto interno no era él, era yo. Era aceptar que había permitido todo eso, que había callado demasiado, que me había traicionado a mí misma para sostener algo que no me sostenía. Esa culpa fue pesada, muy pesada. Me reprochaba no haber reaccionado antes, no haber puesto límites, no haberme ido cuando aún tenía fuerzas. Pero poco a poco empecé a entender algo esencial. No se puede juzgar el pasado con la claridad del presente. Yo hice lo que pude con lo que sabía en ese momento. Y esa comprensión fue el inicio de algo distinto. Empecé a hablarme con más compasión, a reconocer mi dolor sin minimizarlo, a permitirme estar triste sin sentirme débil, a aceptar que lo que viví fue real, aunque no dejara marcas visibles. El silencio dejó de ser un refugio y empezó a sentirse como una prisión. Y cuando una reconoce que está en una prisión, aunque sea emocional, ya no puede fingir que no ve los barrotes. Mis pensamientos empezaron a cambiar. Ya no giraban solo en torno a cómo agradar, cómo evitar conflictos, cómo adaptarme. Empezaron a preguntarse qué quería yo, qué necesitaba, qué merecía. Eran preguntas nuevas, incómodas, pero necesarias. Había pasado tanto tiempo ignorándome que volver a escucharme fue extraño, como reencontrarme con alguien que había estado lejos durante años. Pero esa voz interna seguía ahí. Cansada, sí, pero viva. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo distinto al miedo. Sentí claridad. No sabía todavía qué iba a hacer. No tenía un plan. No había decisiones concretas. Pero ya no estaba ciega. Y ver, aunque duela, siempre es mejor que desaparecer. Porque cuando una empieza a verse de nuevo, ya no puede volver a ser invisible. Hubo un día en el que entendí que algo dentro de mí ya no podía seguir igual. No fue una decisión clara, ni un pensamiento ordenado. Fue una sensación física, una presión en el pecho que no se iba, una incomodidad constante que me acompañaba incluso en los momentos de aparente calma.
Empecé a darme cuenta de que ya no reaccionaba como antes, porque algo en mí se había apagado. No sentía rabia, no sentía tristeza intensa. Sentía una especie de vacío. Y ese vacío era más alarmante que cualquier emoción fuerte. Porque cuando una deja de sentir, es señal de que quizás ha estado soportando demasiado tiempo. Me observé en situaciones cotidianas. En la mesa, en la casa, en conversaciones simples. Noté cómo ya no esperaba respuestas. Cómo hablaba por inercia. Cómo no me sorprendía su indiferencia. Y ahí entendí algo duro. Me había acostumbrado al maltrato emocional. Eso me sacudió. Porque acostumbrarse significa normalizar. Y normalizar significa aceptar. Y yo no quería aceptar una vida en la que mi presencia era ignorada. Empecé a recordar escenas pasadas con otra mirada. Situaciones que en su momento había minimizado. Comentarios que había pasado por alto. Gestos de desprecio sutil que había justificado. Todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas incómodo. No era un hecho aislado. No era una mala racha. No era solo cansancio. Era un patrón. Y reconocer un patrón implica aceptar que no es casualidad. Durante mucho tiempo creí que el amor se demostraba quedándose, aguantando, adaptándose. Hoy entendía que quedarse en un lugar donde no te ven no es amor. Es miedo. Miedo a la soledad. Miedo al cambio. Miedo a reconocer que has dado más de lo que recibiste. Ese miedo me había mantenido quieta, paralizada, convencida de que no había alternativa. Pero algo estaba cambiando. No afuera, adentro. Empecé a permitirme pensar en mí, en cómo me sentía realmente, en lo que necesitaba. Y esas preguntas, que antes evitaba, comenzaron a ocupar espacio en mi mente. Noté que cuando imaginaba una vida distinta, no sentía culpa, sentía alivio. Y ese alivio fue una señal clara, una señal que no pude ignorar. No estaba pensando en irme todavía. No tenía fuerzas para decisiones grandes, pero ya no estaba negando mi dolor. Ya no lo minimizaba. Ya no lo justificaba. Y eso, aunque parezca poco, es un cambio enorme. La violencia psicológica te convence de que tus emociones no son válidas, de que exageras, de que estás equivocada. Romper con esa idea es uno de los pasos más difíciles, porque implica volver a confiar en ti misma. Yo estaba aprendiendo a hacerlo. Empecé a escuchar mi cuerpo, mi cansancio, mi tristeza, mi silencio interno. Dejé de forzarme a estar bien. Dejé de fingir que no pasaba nada. Y esa honestidad conmigo misma fue incómoda, pero necesaria. Me di cuenta de que había estado viviendo para no molestar, para no incomodar, para no generar conflicto. Y vivir así es una forma lenta de desaparecer. No hubo una conversación reveladora, no hubo una confesión, no hubo un momento dramático. Hubo una acumulación de pequeñas certezas, una tras otra, hasta que ya no pude ignorarlas. Entendí que no necesitaba pruebas externas para validar lo que sentía. No necesitaba que él reconociera nada. No necesitaba que nadie me diera permiso. Mi experiencia era suficiente. Eso me dio una fuerza distinta. No una fuerza explosiva, sino una fuerza tranquila. Una fuerza que no busca convencer, sino sostenerse. Empecé a poner límites pequeños, casi invisibles. No explicar de más. No justificar mis emociones. No disculparme por sentir. Y cada uno de esos gestos, aunque mínimo, me devolvía un poco de mí. Noté su incomodidad, su desconcierto, porque cuando una deja de adaptarse, el otro lo siente. Y esa reacción me confirmó algo importante. Mi silencio anterior había sido funcional para él. Mi voz, no. Eso fue duro de aceptar, porque significaba que mi desaparición había facilitado la relación, y que mi presencia real la incomodaba. Pero ya no podía volver atrás. Había visto la verdad. Y una vez que ves, no puedes fingir que no sabes.
Empecé a pensar en cuánto tiempo me había llevado llegar hasta ahí, en cuántos años de silencio, de autoanulación, de duda. Y en lugar de reprocharme, sentí compasión por mí misma. Porque nadie se queda tanto tiempo en un lugar así sin una razón profunda. Yo me quedé porque tenía miedo. Pero también porque esperaba. Y esperar no es un pecado, es una forma de amar. Lo que sí entendí es que no podía seguir esperando indefinidamente. Algo en mí había despertado. No con rabia, no con reproche, con claridad. Y cuando la claridad llega, aunque sea lenta, ya no se va. A partir de ese momento, ya no pude volver a mirar mi vida de la misma manera. No porque todo hubiera cambiado de golpe, sino porque yo había cambiado por dentro. Y cuando una cambia por dentro, el entorno empieza a sentirse distinto, incluso si permanece igual. Me di cuenta de que había pasado años esperando una señal clara, una palabra, un gesto, algo que confirmara que todavía importaba. Pero la señal nunca llegó. Y en esa espera interminable, me olvidé de algo esencial. Yo no necesitaba que nadie confirmara mi valor. Esa idea fue difícil de aceptar, porque durante mucho tiempo mi autoestima había estado ligada a su atención, a su interés, a su respuesta. Y cuando eso faltaba, yo sentía que faltaba algo en mí. Entender que no era así fue un proceso lento, pero transformador. Empecé a observar cómo reaccionaba ante situaciones que antes me desarmaban. Su silencio ya no me paralizaba. Su indiferencia ya no me hacía dudar inmediatamente de mí. Seguía doliendo, sí, pero de otra manera. Ya no era un golpe directo a mi identidad. Era una información. Y esa información decía algo claro. Ahí no había espacio para mí. Durante años había confundido amor con espera. Creía que amar era aguantar, adaptarse, entender siempre al otro. Hoy entendía que amar también implica ser vista, ser escuchada, ser tenida en cuenta. Y cuando eso falta de forma constante, no se trata de una etapa, se trata de una carencia estructural. Eso me llevó a una reflexión profunda. ¿Qué había aprendido yo sobre el amor? ¿De dónde venía esa idea de que debía desaparecer para sostener un vínculo? Empecé a revisar mi historia, mis modelos, mis miedos. Y encontré patrones que se repetían. Silencios heredados. Emociones no expresadas. Necesidades minimizadas. No me juzgué por eso. Me observé con honestidad. Comprendí que había aprendido a adaptarme muy temprano. A leer el ambiente. A anticiparme. A no pedir demasiado. Y esa habilidad, que en otros contextos fue supervivencia, en mi relación se había convertido en una trampa. Porque cuando una siempre se adapta, el otro nunca tiene que hacerlo. Esa idea me golpeó fuerte. Me di cuenta de que él no cambiaba porque no lo necesitaba. Mi silencio, mi comprensión constante, mi capacidad de aguantar, habían sostenido la dinámica. No porque yo quisiera eso, sino porque no sabía hacer otra cosa. Pero ahora sí lo sabía. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía lo que ya no podía seguir haciendo. Ya no podía seguir ignorándome. Ya no podía seguir justificando lo injustificable. Ya no podía seguir llamando amor a algo que me estaba borrando. Empecé a marcar pequeñas diferencias. A no responder de inmediato. A no explicar cada gesto. A no rellenar los silencios. Y en esos espacios nuevos, empecé a sentir algo que hacía tiempo no sentía. Autonomía. No era libertad total. Era el inicio de algo. Una sensación de recuperar terreno. De volver a ocupar espacio. Y aunque era incómodo, también era profundamente necesario. Noté que su reacción no fue acercarse. Fue incomodarse. Se mostró confundido, incluso molesto. Porque cuando una deja de cumplir el rol que siempre tuvo, el otro se queda sin referencia.
Y eso confirma algo importante. La relación se sostenía sobre mi adaptación, no sobre un vínculo real. Esa constatación fue dolorosa, pero clara. Durante mucho tiempo había pensado que, si yo cambiaba, la relación se rompería. Hoy entendía que la relación ya estaba rota, solo que yo la había estado sosteniendo sola. Empecé a preguntarme cómo sería una vida en la que no tuviera que explicarme constantemente. Una vida en la que mis emociones no fueran un problema. Una vida en la que no tuviera que mendigar atención. Y al imaginarla, no sentí miedo. Sentí alivio. Ese alivio fue una señal poderosa. No estaba pensando en huir. Estaba pensando en existir. La violencia psicológica te convence de que no puedes sola, de que no sabes, de que exageras, de que necesitas al otro para estar completa. Romper con esa idea es uno de los actos más revolucionarios que una mujer puede hacer. Yo estaba empezando a romperla. Empecé a hablar con otras personas, a compartir con cuidado lo que vivía. Y al escuchar sus reacciones, entendí algo más. Lo que yo había normalizado durante años no era normal. No era sano. No era inevitable. Eso me dio fuerza. No una fuerza impulsiva, sino una fuerza serena. La fuerza de quien ya no duda de su percepción. La fuerza de quien empieza a confiar de nuevo en sí misma. Mis emociones dejaron de ser un enemigo. Dejaron de ser algo que debía controlar o esconder. Empecé a escucharlas como señales, como información valiosa. Y esa escucha me fue devolviendo una parte de mí que había estado dormida. Entendí que no había nada defectuoso en mí por necesitar conexión, por querer ser vista, por esperar reciprocidad. Eso no me hacía débil, me hacía humana. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé de preguntarme qué podía hacer para que él cambiara. Empecé a preguntarme qué necesitaba yo para no desaparecer. Ese cambio de enfoque lo cambió todo. No sabía aún cómo terminaría esta historia. No tenía respuestas claras. Pero ya no estaba perdida. Ya no estaba anulada. Ya no estaba ciega. Había empezado a verme. Y cuando una mujer empieza a verse, aunque sea lentamente, ya no puede volver a ser ignorada. Empecé a notar que algo fundamental estaba cambiando dentro de mí. No era una explosión de fuerza ni una valentía repentina. Era algo más profundo y más estable. Una certeza silenciosa que no necesitaba demostrarse. Ya no reaccionaba desde la herida, sino desde la conciencia. Durante años había vivido pendiente de sus gestos, de sus silencios, de su humor. Ahora, por primera vez, mi atención empezaba a volver hacia mí. A lo que sentía, a lo que pensaba, a lo que necesitaba. Y ese cambio, aunque parecía pequeño, era enorme. Me di cuenta de que había olvidado cómo era tomar decisiones sin pedir permiso emocional. Cómo era elegir sin anticipar la reacción del otro. Recuperar eso fue extraño al principio. Me sentía culpable por pensar en mí, como si hacerlo fuera un acto de egoísmo. Pero poco a poco entendí que no era egoísmo. Era supervivencia emocional. Empecé a darme espacio, no solo físico, sino mental. Espacio para pensar sin justificarme, para sentir sin minimizarme, para existir sin explicarme. Y en ese espacio, algo empezó a sanar. Noté que ya no necesitaba llenar los silencios. Si él no hablaba, yo tampoco. Si no respondía, yo no insistía. No como castigo, sino como límite. Un límite tranquilo, sin reproche. Y ese silencio nuevo no me borraba, me protegía. Al principio fue incómodo, porque cuando una deja de adaptarse, aparece el miedo. El miedo a perder lo poco que había. El miedo a confirmar que, sin mi esfuerzo constante, no quedaba nada. Pero ese miedo ya no me paralizaba. Lo observaba, lo reconocía y seguía adelante. Empecé a recordar quién era antes de desaparecer. Qué cosas me gustaban,
¿Qué me hacía sentir viva? ¿Qué partes de mí había dejado en pausa para sostener la relación? Y al reencontrarme con esas partes, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el tiempo perdido, alivio por saber que no estaban muertas, solo dormidas. Volví a interesarme por cosas pequeñas: leer, caminar, escuchar música sin sentir culpa. Esas actividades simples se convirtieron en actos de resistencia silenciosa. Porque cada vez que hacía algo por mí, estaba afirmando mi existencia. La violencia psicológica no se rompe de un día para otro. Deja una voz interna que te cuestiona constantemente, que te dice que exageras, que estás siendo injusta, que deberías agradecer lo que tienes. Esa voz no desaparece de golpe, pero empieza a perder fuerza cuando una deja de obedecerla. Yo estaba dejando de obedecerla. Empecé a confiar más en mis percepciones. Si algo me dolía, lo aceptaba sin discutirlo conmigo misma. Si algo me incomodaba, lo reconocía. Ya no buscaba excusas para lo que sentía. Mis emociones dejaron de ser un problema a corregir y se convirtieron en señales a escuchar. Noté también que mi cuerpo respondía a este cambio. Dormía un poco mejor. Respiraba con menos peso en el pecho. Mi energía, aunque limitada, era más clara. El cansancio seguía ahí, pero ya no era desesperación. Era un cansancio y honesto, sin culpa. Empecé a entender que la indiferencia que había vivido no hablaba de mi valor, sino de la incapacidad del otro para conectar. Esa comprensión fue liberadora, porque me devolvió algo que había perdido: la autoestima. No una autoestima inflada ni arrogante, una autoestima tranquila, la que no necesita aprobación constante, la que no se desmorona ante el silencio ajeno. Ya no me preguntaba qué podía hacer para que él cambiara. Esa pregunta había perdido sentido. Empecé a preguntarme qué necesitaba yo para estar en paz. Y esa pregunta, aunque simple, abrió un camino completamente nuevo. Había días en los que la tristeza volvía. No lo voy a negar. Había momentos de nostalgia, de duda, de miedo. Pero ya no me quedaba atrapada ahí. Sabía que esas emociones eran parte del proceso, no señales de debilidad. Me di cuenta de que estaba aprendiendo a estar conmigo misma, a acompañarme, a no abandonarme cuando el otro lo hacía. Y esa fue una de las lecciones más importantes de todo este camino. La relación seguía existiendo, al menos en apariencia, pero yo ya no era la misma dentro de ella. Ya no estaba completamente disponible. Ya no estaba dispuesta a desaparecer. Y eso marcó una diferencia irreversible. Noté que él percibía el cambio, aunque no lo nombrara. Su desconcierto era evidente, porque cuando una mujer deja de sostener una dinámica injusta, el equilibrio artificial se rompe. Y ese quiebre revela muchas verdades. Yo ya no necesitaba confrontaciones, no necesitaba explicaciones, no necesitaba que él entendiera nada. Me bastaba con entenderlo yo. Había pasado demasiado tiempo esperando ser vista. Ahora estaba aprendiendo a verme. Y esa mirada propia era más poderosa que cualquier reconocimiento externo. Empecé a pensar en el futuro, no como una amenaza, sino como una posibilidad. No tenía todas las respuestas. No sabía qué decisiones tomaría. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo. Me daba curiosidad. Eso fue un cambio enorme. La violencia psicológica te roba la capacidad de imaginar. Te encierra en un presente estrecho. Recuperar la imaginación es recuperar la libertad. Y yo estaba empezando así a hacerlo. Entendí que mi historia no se definía solo por lo que me hicieron, sino por lo que hice con eso. Por cómo transformé el dolor en conciencia, por cómo el silencio impuesto se convirtió en una voz interna firme. Todavía no había un final, claro, no había un cierre. Pero había algo mucho más importante,
Había un regreso a mí. Y ese regreso, aunque silencioso, era el comienzo de todo. Hubo un punto en el que entendí que ya no se trataba de cambiar la relación, ni siquiera de salvarla. Se trataba de decidir qué iba a hacer yo conmigo misma. Porque durante años, toda mi energía había estado puesta en sostener algo que no me sostenía. Y ahora esa energía empezaba a pedirme otra cosa. No fue una decisión repentina. Fue una acumulación silenciosa de certezas, como gotas que caen una tras otra hasta que el vaso ya no puede contener más. Yo había llegado a ese límite sin darme cuenta. Empecé a notar que ya no justificaba automáticamente su indiferencia. Antes, cada silencio tenía una excusa preparada. Estaba cansado, tenía problemas, no sabía expresarse. Ahora, simplemente lo veía como lo que era. Silencio, ausencia, falta de interés emocional. Y verlo así, sin adornos, fue duro, pero liberador. Por primera vez, dejé de preguntarme si estaba exagerando. Esa pregunta, que me había acompañado durante años, perdió fuerza. Porque cuando una deja de dudar constantemente de sí misma, algo se ordena por dentro. Entendí que no hacía falta que él hiciera algo grave para que yo tuviera derecho a irme. No necesitaba un golpe, un insulto, una traición visible. El desgaste era suficiente. El borrado lento era suficiente. El no ser vista era suficiente. Eso fue una revelación enorme. Había vivido creyendo que el sufrimiento tenía que ser evidente para ser válido, que tenía que haber pruebas claras. Pero el dolor emocional no siempre deja huellas visibles. A veces solo deja una sensación persistente de no existir. Y eso también es violencia. Me pregunté cuánto tiempo más podía vivir así sin perderme del todo. Y la respuesta fue clara. No mucho más. No porque no fuera fuerte, sino porque ya no quería seguir siendo fuerte en soledad. La fortaleza sin reciprocidad se convierte en sacrificio, y el sacrificio constante termina destruyendo. Empecé a imaginar escenarios, no como planes concretos, sino como posibilidades. Pensé en una vida donde no tuviera que medir cada palabra, donde no sintiera culpa por necesitar, donde mis emociones no fueran un problema. Y al imaginarla, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No era una esperanza ingenua. Era una esperanza tranquila, realista. La esperanza de poder vivir sin apagarme. Eso me dio miedo. Porque toda decisión importante da miedo. Pero era un miedo distinto. No era el miedo paralizante de antes. Era un miedo que convivía con la claridad. Empecé a aceptar que, pasara lo que pasara, ya no podía volver atrás. No podía fingir que no veía lo que veía. No podía volver a callar lo que ya había nombrado dentro de mí. La conciencia, una vez despierta, no se duerme otra vez. Entendí que no estaba obligada aquí a convencer a nadie de mi dolor, que no necesitaba pruebas externas para validar mi experiencia. Yo había vivido eso. Yo sabía lo que había sentido. Y eso era suficiente. La idea de irme no aparecía como una huida. Aparecía como un acto de coherencia, de cuidado propio, de respeto hacia mí misma. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Durante años me había quedado por miedo a estar sola. Ahora entendía que ya había estado sola durante mucho tiempo, solo que acompañada. Y esa soledad compartida había sido mucho más dura que cualquier soledad real. Me di cuenta de que ya no esperaba nada de él, ni explicaciones, ni cambios, ni gestos. Y cuando una deja de esperar, algo se rompe definitivamente. Porque la espera es lo último que sostiene una ilusión. No sentí rabia al aceptar eso. Sentí tristeza. Una tristeza profunda, madura. La tristeza de reconocer que algo no fue como una soñó, pero también sentí alivio. Porque dejar de esperar es dejar de sufrir en silencio. Mi diálogo interno cambió.
Ya no me preguntaba qué podía hacer mejor. Empecé a preguntarme qué merecía. Y esa pregunta abrió una puerta que ya no se cerró. Merecía ser escuchada. Merecía ser tenida en cuenta. Merecía existir sin pedir permiso. Esas ideas que antes me parecían exageradas, ahora se sentían básicas, evidentes. Y darme cuenta de eso fue un punto de no retorno. La violencia psicológica te enseña a conformarte con poco, a creer que pedir más es egoísmo. Romper con esa creencia es uno de los actos más difíciles y más valientes que existen. Yo estaba en ese punto. No sabía aún cómo sería el final de esta historia. No sabía si habría una conversación, una despedida, un silencio definitivo. Pero ya no me preocupaba tanto el cómo. Me importaba el para qué. ¿Para qué seguir ahí? ¿Para qué seguir callando? ¿Para qué seguir desapareciendo? Y la respuesta fue clara. No había razón suficiente. Por primera vez en muchos años me sentía alineada conmigo misma. Mis pensamientos, mis emociones y mi intuición decían lo mismo. Y cuando todo dentro de ti coincide, no hay marcha atrás. No era una decisión impulsiva, era una decisión consciente, construida con años de silencio, de duda, de dolor. Y esa conciencia me dio una calma extraña, una calma firme, como si, pasara lo que pasara, yo ya supiera que no me traicionaría otra vez, porque esta vez no iba a volver a desaparecer. Llegó un momento en el que ya no sentí la necesidad de explicar nada, ni de justificarme, ni de convencer a nadie de lo que había vivido. Todo eso había quedado atrás. Lo que estaba frente a mí era algo mucho más simple y al mismo tiempo más profundo. Elegir no volver a desaparecer. Durante años había creído que el amor exigía paciencia infinita, que entender al otro era más importante que entenderme a mí, que callar era una forma de cuidar. Hoy sabía que ese aprendizaje me había costado demasiado caro, porque mientras cuidaba, me iba perdiendo. No fue fácil aceptar que había vivido violencia psicológica. Durante mucho tiempo rechacé esa palabra. Me parecía exagerada, injusta, demasiado fuerte para describir lo que había pasado. Pero cuando empecé a mirar mi historia sin minimizarla, entendí que la violencia no siempre se presenta con golpes ni con gritos. A veces se presenta con indiferencia constante, con invalidación silenciosa, con ausencia sostenida. Y eso deja huellas profundas. Me di cuenta de que lo más doloroso no fue haber sido ignorada por él, sino haber aprendido a ignorarme a mí misma, haber dudado de mis emociones, haber minimizado mi tristeza, haberme dicho una y otra vez que no era para tanto. Esa fue la herida más difícil de sanar. Pero también entendí algo importante. No podía cambiar el pasado, pero sí podía cambiar la forma en que lo llevaba conmigo. No hubo una gran escena final. No hubo palabras heroicas ni confrontaciones dramáticas. No lo necesité. El verdadero cierre ocurrió dentro de mí, en el momento en que dejé de esperar que él cambiara y empecé a preguntarme qué necesitaba yo para vivir en paz. Esa pregunta fue el comienzo de todo. Me di permiso para sentir tristeza sin culpa, para sentir enojo sin miedo, para sentir alivio sin vergüenza. Todas esas emociones convivieron en mí durante un tiempo. No fue un proceso limpio ni ordenado. Fue humano. Y eso estaba bien. Empecé a entender que no todo vínculo está destinado a salvarse. Algunos llegan para enseñarnos límites. Otros, para mostrarnos que no queremos volver a vivir. Y aceptar eso no es fracasar, es aprender. Durante mucho tiempo, me quedé porque creía que irme significaba perder. Hoy entendía que quedarme era lo que me estaba costando demasiado. Irme, en cambio, era una forma de elegirme. La soledad ya no me asustaba, porque la soledad que había vivido dentro de la relación había sido mucho más cruel.
Al menos ahora, podía estar conmigo misma sin sentirme invisible. Aprendí a escuchar mi voz interna. Esa voz que durante años había sido silenciada, desacreditada, minimizada. Volver a confiar en ella fue un proceso lento, pero profundamente sanador. Porque esa voz nunca se había ido. Solo había estado esperando a que la escuchara. Empecé a reconstruirme en pequeños gestos. Decisiones simples, límites suaves, pero firmes. Espacios propios. Momentos de silencio que ya no eran castigo, sino descanso. Poco a poco, empecé a sentirme entera otra vez. No fue inmediato. Hubo días de duda, días de tristeza, días en los que el miedo volvía, pero ya no me perdía en ellos. Sabía que eran parte del proceso, no señales de debilidad. La violencia psicológica deja una marca invisible, pero también deja una lección poderosa. La importancia de no traicionarse, de no callar lo que duele, de no adaptarse hasta desaparecer. Yo había aprendido esa lección tarde, pero la había aprendido. No sentí odio al final, tampoco resentimiento. Sentí una claridad tranquila, la claridad de saber que merecía algo distinto, que merecía ser vista, escuchada, considerada, que merecía una vida donde no tuviera que justificar mi existencia. Y aunque esa vida aún se estaba construyendo, ya no me daba miedo el camino. Porque sabía algo que antes no sabía. Podía confiar en mí. Si alguien me hubiera preguntado antes por qué me quedaba, habría respondido con 1000 razones. Hoy, si alguien me pregunta por qué me fui, la respuesta es simple. Porque no quería seguir desapareciendo. No todo el mundo entiende este tipo de decisiones. Muchos minimizan el dolor que no se ve. Muchos creen que, si no hubo golpes, no hubo daño. Pero yo sé lo que viví. Y eso es suficiente. Mi historia no termina con venganza ni con castigo. Termina con conciencia, con dignidad, con una mujer que decide no seguir viviendo en silencio. Porque el silencio impuesto destruye. Pero el silencio elegido sana. Y yo elegí sanar. Elegí volver a mí. Elegí escucharme. Elegí no ignorar lo que sentía. Elegí existir. Y aunque el camino no fue fácil, aunque el despertar dolió, aunque aceptar la verdad me quebró por momentos, hoy sé algo con certeza. Nunca fue amor lo que me pedía desaparecer. Y nunca más voy a confundir silencio con paz.